En este video te decimos qué pasa cuando fallan los cables de bujías. Básicamente los cables de las bujías son componentes de los sistemas de encendido por chispa que transfieren pulsos de alto voltaje desde el distribuidor, fuente de voltaje, a las bujías. Tienen un puñado de elementos, incluido un conductor central, un terminal distribuidor, pernos terminales aislantes y una cubierta externa, que aseguran su correcto funcionamiento. Los cables conductores suministran a las bujías la descarga de voltaje requerida de la bobina de encendido para que se produzca el encendido. Dicho esto, deben estar en perfectas condiciones para que el motor de su automóvil funcione de manera óptima. Cuando los cables de las bujías están defectuosos, causan problemas en el motor, lo que significa que reemplazarlos debería mejorar el rendimiento y dar vida al automóvil. Signos y síntomas de cables de bujía defectuosos. Los cables de las bujías juegan un papel indispensable en el sistema eléctrico de su vehículo. Cuando empiecen a fallar, notará una serie de problemas relacionados con el motor. Estos son los síntomas de los pésimos cables de las bujías. 1. Motor en ralentí brusco. Normalmente, un vehículo debe tener un ralentí suave y constante. Los cables de las bujías transmiten corriente eléctrica desde el sistema eléctrico de su vehículo a las bujías del motor, donde la corriente enciende la mezcla de aire y combustible en la cámara de combustión del motor. Cuando los cables de las bujías se averían, el encendido no se producirá correctamente, lo que provocará un ralentí irregular y brusco del motor. En particular, el ralentí brusco puede deberse a una multitud de otros factores, incluida una bobina de encendido defectuosa. Por lo tanto, antes de cambiar los cables de encendido, asegúrese de que sean los culpables. 2. Comienzos difíciles. Arranque difícil significa que su automóvil tarda más de lo necesario en encenderse. Si bien este problema a menudo es causado por una batería problemática, también puede ser un signo revelador de un cable de bujía defectuoso. De hecho, los cables de encendido defectuosos agotan la batería, lo que detiene el arranque del motor. Si experimenta arranques difíciles y está seguro de que su batería no es el problema, es hora de reemplazar los cables de las bujías. 3. Fallo de encendido del motor. Causado por una combustión errática o incompleta del motor, el fallo de encendido del motor es un síntoma común de cables de bujía defectuosos que ningún conductor querría experimentar. Desafortunadamente, todos los vehículos parecen experimentar este problema en algún momento de su vida. Como los cables de las bujías generalmente transmiten chispas a intervalos predeterminados, un cable de encendido defectuoso hará que la corriente fluya de manera errática, alternando períodos de flujo normal con períodos de flujo errático. Esto da como resultado una combustión incompleta en la cámara del motor, lo que provoca un fallo de encendido del motor. 4. Motor acelerado. El sobrevoltaje del motor es otro síntoma común de cables de bujía defectuosos. Ocurre cuando hay grietas y roturas en el exterior de los cables de aislamiento. Las grietas hacen que la electricidad se enfrente a una resistencia considerable, lo que conduce a breves ráfagas de flujo eléctrico adecuado a las bujías de su automóvil o reduce el flujo de corriente a inexistente. Cuando observe problemas de sobrevoltaje en el motor, reemplazar los cables de las bujías defectuosos hará que su automóvil vuelva a la carretera. 5. Vacilación del motor. La vacilación del motor es el resultado de un flujo de corriente eléctrica inadecuado o irregular al motor y, en muchos casos, ocurre durante la aceleración. Los cables de las bujías defectuosos, ya sea debido a la degradación interna, grietas o roturas en su cubierta exterior, interrumpen la conducción eléctrica a las bujías y, en última instancia, hacen que el motor vacile. Es de destacar que la vacilación del motor también puede ser causada por un flujo de combustible anormal. 6. Potencia del motor reducida. Se necesita una conducción eléctrica no deteriorada a las bujías del motor para garantizar una combustión ininterrumpida del motor y una potencia adecuada del motor. Esto significa que las anomalías en los cables de las bujías pueden alterar el proceso de combustión y provocar una pérdida de energía significativa. Dicho esto, la potencia reducida del motor podría indicar que los cables de las bujías de su automóvil no están en buenas condiciones. Los pésimos cables de encendido impiden el flujo regular de corriente. 7. Aceleración lenta y consumo reducido de combustible. La mala aceleración y la reducción del consumo de combustible son otros signos reveladores de cables de bujía defectuosos. Cuando los cables de encendido de su automóvil fallan, el automóvil pierde su potencia de aceleración y termina consumiendo más combustible. Aunque hay otros culpables del bajo consumo de combustible, la condición es preocupante y puede resultar frustrante. La única solución es reemplazar los cables de las bujías. 8. Ruidos de golpes.
Los golpes del motor son un síntoma clásico de los cables de las bujías defectuosos y, si no se tratan con urgencia, pueden causar daños mecánicos graves. Los ruidos que escucha provienen de los pistones, lo que indica combustiones retardadas o incompletas. Por lo tanto, antes de llegar a una conclusión, inspeccione los cables de encendido para asegurarse de que no sean el problema. 9. Luz del motor del vehículo. Los automóviles modernos vienen con sensores incorporados que envían señales que informan problemas potenciales, incluidas las condiciones de su motor y otros factores que afectan el rendimiento de su automóvil. Dicho esto, si se enciende la luz Check Engine Light de su automóvil, puede estar indicando que tiene un cable de encendido defectuoso. Los cables de las bujías en mal estado pueden causar fallas en el encendido del motor u otros problemas de rendimiento, y se enciende la luz del motor. Si te gustó el video, suscríbete.